Quiero nuevamente invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio de San Marcos, el capítulo 2. San Marcos, capítulo 2. Con este pasaje estamos finalizando el capítulo 2 de San Marcos. Vamos lentos, pero vamos seguros en esto. En la presentación del Hijo de Dios, el Mesías esperado, ante el pueblo de Israel en una forma muy contracta, muy pequeña, porque es como un tratado evangelístico para los romanos. Así lo escribió Marcos, el evangelista. Este evangelio es más dado hacia los gentiles en Roma, y por eso es que él está tratando de escribir en forma resumida todo lo que tenía que ver con el ministerio y la persona de Jesucristo, presentándola como el verdadero Mesías esperado y como la persona que tenía esos talentos, esas capacidades, esas virtudes, como vimos ahora a través del cántico, que nuestro Dios tiene. Él es el Hijo de Dios y verdadero hombre encarnado, que nos muestra la gloria de Dios. Así que en este pasaje simplemente vamos a observar lo que el Señor está tratando de resaltar en medio de una circunstancia de legalidad o de legalismo, en una circunstancia de religiosidad, porque la gente tiene el concepto en ese tiempo, y todavía persisten en algunos grupos sociales nuestros, de que la ley de Israel es impuesta todavía a nosotros los creyentes en Cristo. Y la palabra de Dios hoy quiere decirnos que nosotros no estamos sujetos a la ley de Israel, pero que sí necesitamos guardar ciertos principios fundamentales de acuerdo a lo que el Señor establece, no de acuerdo a lo que la religión establece. Y antes de dar lectura a la palabra de Dios, quiero mencionar esto, que siempre las religiones han establecido lo que la Biblia dice, pero distinguiéndole y aumentándole la tradición de las personas. Por ejemplo, la iglesia popular en América Latina y en Estados Unidos es la iglesia católica. Y la iglesia más grande, la iglesia más reconocida a nivel mundial es ella. Y siempre ellos han tomado la palabra de Dios, sí, como una base, pero no es como la única base, no como la autoridad final para nuestras vidas, sino que también han agregado lo que las encíclicas papales, lo que el magisterio de la iglesia establece, y entonces lo han incorporado en el accionar de las personas. Y es así como se han impuesto doctrinas o dogmas de tal forma que la cristiandad practica en este tiempo cosas que aún están extrabíblicas, no están acordes a lo que la palabra de Dios dice, o por lo menos no se señalan dentro de la palabra de Dios. Pero no son solamente ellos los que han hecho esto, aún entre los mismos evangélicos, digo cristianos evangélicos, se ha establecido ciertas doctrinas que están fuera de la palabra de Dios, pero que se han establecido como palabra de Dios. Por ejemplo, en relación al Espíritu Santo, a veces se le ha atribuido muchas otras cosas más que la palabra de Dios no define, o las capacidades que el Espíritu Santo da a los miembros de la Iglesia de Cristo, también se ha ido más allá. Ya les he hablado de ese tipo de iglesias cristianas evangélicas que no solamente creen en los dones espirituales que aparecen en la Biblia, sino que le agregan otros más, como el don de la risa, la borrachera espiritual, el don del silbo, el don de la danza, no aparece en la Biblia, y diferentes dones espirituales atribuidos a cada uno de nosotros y que debemos de seguir practicando cuando realmente no es palabra de Dios. Y en ese sentido, hoy el Señor Jesucristo, a través de este párrafo del Evangelio de Marcos, quiere mostrarnos que sí hay una tradición que la gente sigue religiosamente, pero no somos llamados a seguirlo al pie de la letra como ellos lo han establecido, porque lo fundamental es la palabra de Dios y lo que Él quiso decir a través de su palabra, no lo que la gente quiere imponer
a los demás. Así que tenga en mente eso mientras leemos el pasaje. Marcos capítulo 2, versículo 23 al 28 dice de la siguiente manera: aconteció que al pasar Jesús por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero Jesús les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Palabras muy fuertes para su época, muy fuertes para las personas a quienes la recibieron. Realmente el expresar esto ante los doctores de la ley era como hacer esto: venite pues a ver si es cierto. ¿Sí? Eso es lo que estaba provocando Jesús al expresar todo esto. Pero realmente los fariseos venían en la misma actitud, queriendo pelear con Jesús. Y por eso la pregunta que ellos hacen en este pasaje, porque ya vienen ellos listos, preparados para atacar y dejar callado al Señor o dejar desprestigiado al Hijo de Dios. Y ese es el gran deseo de ellos. Pero Jesús, que conoce, y esto es algo que sigue sobresaliendo en la narración de Marcos, es que Jesús, como Hijo de Dios y como Dios mismo que es, sigue siendo o usando sus atributos naturales como Dios, que es la omnisciencia. Y se recuerdan de ese atributo que explicábamos en pasajes anteriores. Él conoce todas las cosas, pasadas, presentes y futuras en un mismo momento. Él sabe todas las cosas. Y en este sentido, Él sabía cuáles eran las intenciones de estas personas, de estos religiosos que venían para atacarle, que venían para provocarle, que venían para desprestigiarle. Y por eso es que el Señor sale con las uñas de fuera, ¿sí? El Señor sale para defenderse. El Señor sale para expresar la realidad de lo que la palabra de Dios expresa. Yo he titulado a esta meditación de ahora: el verdadero significado del día de reposo nos dirige a glorificar a Dios, o nos motiva a glorificar a Dios. El verdadero significado del día de reposo nos motiva a glorificar a Dios. Y yo espero que al salir de este lugar, terminando esta reflexión, usted se ponga en la misma sintonía que el Señor quiere ponernos. Que el día que nosotros dedicamos para adorar y exaltar a Dios, para servirle a Él, es un día que nos debe de motivar a adorar y exaltar a Dios. No solamente cuando estamos aquí reunidos, no solamente en el momento en que usted se conecta a ese teléfono, a esa computadora para vernos. Es todo el día que hemos decidido entregarle en las manos del Señor para adorarle, para exaltarle, para vivir para Él, para hacer lo que normalmente no hacemos durante la semana porque estamos tan ocupados. Y ya usted va entendiendo el significado de esto del día de reposo. Quizá para nosotros hay muchos que nos señalan religiosamente que nosotros no guardamos el día sábado como parte del día que dedicamos al Señor, y nos exigen de que nosotros tengamos ese día como el día para adorar, para reunirnos, para servir, para edificarnos mutuamente. Y si no lo hacemos, entonces estamos violando la ley de Dios. ¿Ha escuchado usted eso? Sí, ¿verdad? Yo sé que lo ha escuchado. Pero realmente, a partir de que el Señor Jesucristo resucitó, a partir de ese momento, la iglesia, dirigida por los apóstoles, comenzó a reunirse en un día diferente como para distinguirse del judaísmo y el cristianismo, ¿sí? El judaísmo se reunía los días sábados en las sinagogas y en el templo. Ese era su día especial. Pero como
los creyentes en Cristo querían distinguirse de esa religiosidad o de esa religión, entonces organizaron su día especial. Y el día especial lo escogieron en base a quién es su líder. Su líder es Jesucristo, y Jesucristo resucitó de entre los muertos. Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pero se levantó de entre los muertos y fue ascendido a los cielos. Fue llevado a la diestra del Padre, sentado en el trono. Y a partir de ese momento los apóstoles definieron que la iglesia cristiana, la iglesia de Jesucristo, debía de reunirse no el día sábado, sino el día domingo, el primer día de la semana, no solamente por ser el inicio de semana, sino porque conmemora la resurrección de Jesucristo, la victoria del pueblo cristiano, que se muestra en la experiencia de Jesucristo al levantarse de la tumba. Igual nosotros un día nos levantaremos. Así que cada domingo que usted viene aquí, no es simplemente porque es el día primero de la semana y que es el día que hemos decidido de reunirnos. Es el día en que conmemoramos, recordamos que el Señor Jesús venció la muerte, que el Señor Jesús se levantó de entre los muertos, que el Señor Jesús nos ha dado la victoria sobre la condenación y sobre la muerte. Y un día viviremos con Él en su presencia. Eso es lo que el pueblo del Señor se reúne cada domingo. Así que, aunque aquí se menciona el día sábado, el día de reposo, en los judíos, en el judaísmo, para nosotros eso significa día domingo, el día especial, el día del Señor. ¿Han escuchado ustedes esa expresión? Este es el día del Señor, que nos reunimos. Pero si se da cuenta, como que nos quedamos muy cortos en esa expresión. Es decir, lo expresamos con gran habilidad, con gran soltura. Este es el día del Señor. Pero ¿le entregamos realmente el día para servir? ¿Para adorarle? ¿Para buscar hacer su voluntad? ¿Para avanzar su reino en este mundo? Porque mire, las palabras suenan muy bonitas, ¿sí? Este es el día del Señor y voy a la iglesia para servir al Señor en su día. Pero aquí nos reunimos 2 horas más o menos, hora y media. ¿Cuál es el día? ¿Cuántas horas tiene el día? Y solamente le dedicamos 2. Y a veces en esas 2 horas estamos ya impacientes. Ay, ya quiero terminar, ya me quiero ir, ay, ya no quiero estar aquí, tengo muchas cosas que hacer. Y son cosas que no son de acuerdo al reino de Dios, por ejemplo, sino que son que quedé con fulano de verme porque íbamos a ir a comer, o tengo que hacer algo con mi familia, o ya va a comenzar el partido tal y tengo que llegar. Infinidad de cosas que nosotros nos imponemos aún en este día que el Señor nos permite que lo dediquemos para servirle al Señor. Si usted va a el libro de Éxodo, el capítulo 20, usted encontrará ahí la narración de Moisés expresando cómo el Señor le entregó las tablas de la ley y cómo el Señor hizo alianza, pacto con el pueblo de Israel. Y en esas 2 tablas de la ley que el Señor escribió con su dedo y mano, dice ahí, pluma del Señor, ahí estableció que debía de guardar el pueblo de Israel su día séptimo. Y el Señor estableció ahí que ese día iba a ser santificado para Dios, que ese día iba a ser conmemorando que el Señor también creó el cielo y la tierra y todo lo que hay en 6 días, y el séptimo lo descansó. Así que al pueblo de Israel le dio esta orden, esta ley, diciéndole: no debes de gastar tu vida en ocupaciones personales, laborales, familiares y todo lo demás que usted quiera imponer en toda su vida. Debes de tener por lo menos un día para dedicarlo al Señor. Ese es el espíritu de esa ley. El Señor lo que quería no era solamente que el séptimo estuvieran haciendo esto, sino que por lo menos tuvieran
un día especial para dedicarse al Señor, para servirle sin andar pensando en que los frijolitos los tengo en la lumbre y que debo de llegar a alimentar a mis hijos que necesitan el biberón, ya tienen 20 años de edad o 30 años de edad y todavía estamos pensando en qué vamos a hacer con ellos, sino que nos dediquemos a servirle al Señor lo más posible, en la forma en que el Señor ponga en su momento. Mire, el día domingo es tiempo no solamente de reunirnos, sino también de poder ir y ver a los hermanos. Bueno, en este tiempo de la pandemia no lo recomiendo, pero en tiempo normal es tiempo de ir y visitar a los hermanos, de ir y visitar a los enfermos, de ir y tocar puertas y hablar de Cristo a los que no le conocen, de hacer algo más para el Señor, no estar pensando en lo mismo que siempre pensamos. ¿Estamos en esto, hermanos? Este es el espíritu de la ley, no la letra de la ley. Y los fariseos habían solamente tomado la letra de la ley y se habían impuesto cosas que ellos simplemente habían interpretado, imaginado de lo que Dios quería decir allí. Por ejemplo, ellos habían sido tan radicales, así se conocen los fariseos, ¿no es cierto? Como los radicales, los fuertes, los que andaban en la calle solamente como vigilantes, la Guardia Nacional, ¿sí? Ahí viendo quién fallaba, cómo lo hacía. Y esos eran ellos, realmente eran personas que se imponían, que les tenían miedo. Y digo la Guardia Nacional porque en El Salvador, en el tiempo que estaba la Guardia Nacional, desapareció gracias a Dios con los acuerdos de paz, pero cuando estaba la Guardia Nacional, uno veía venir a 2 guardias, porque siempre andaban en pareja, venir caminando 2 guardias de lejos, y uno hacía todo lo posible por salir por otro lado, porque nomás se encontraba con ellos que a la pared, a revisarlo, y luego lo golpeaban, se lo llevaban para mientras averiguaba. Entonces era bien difícil, y a veces así se veían a estos fariseos también. La gente los veía y decía: uy, ya me va a caer la ley encima, todo el peso de la ley, cuando esta persona comienza a hablar y va a preguntar qué es lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo y cómo lo hago, y tantas cosas. Ellos se habían ido al extremo máximo de imponer más allá de la letra de la ley. Les doy un ejemplo. Para el día de reposo que el Señor había dicho: guardarás el 7º día para santificarlo y dedicarlo al Señor, allá en Éxodo 20. Ellos habían agregado 39 prohibiciones para ese día. 39 prohibiciones, lo que no se debía de hacer en el día de reposo. El Señor no dijo eso, ¿no es cierto? Pero ellos habían establecido esto: para que realmente sea el día del Señor, hay que ponernos en esta y en esta condición, hay que hacer esto y lo otro, no hay que dejar que la gente haga esto y esto y esto. Habían impuesto tantas cosas. Les doy un ejemplo de lo que ellos decían. No voy a leer las 39, pero sí, ustedes se darán cuenta que son exagerados. Era, por ejemplo, realizar cualquier tipo de trabajo. Bueno, eso es bastante obvio, ¿verdad? Es el día de reposo, entonces no debían de realizar ningún tipo de trabajo, ningún tipo. Segundo lugar, no podían hablar de negocios en el día de reposo. Si usted estaba hablando ahí de vender, ¿qué? Vital, ¿qué? O del Avon, ¿qué? Cualquier cosa, ¿sí? O que usted comience a pensar y hablar con los demás: fíjese que mi trabajo, yo estoy haciendo esto. Usted está fallando en cuanto al día de reposo. No puede mencionar su trabajo aquí. Es el día de reposo, ¿sí? Era bastante estricto. También era prohibido encender un fuego. ¿Cuál carnita asada? Encender un fuego. Era prohibido aplaudir. Eso era trabajo para ellos. Aplaudir, ¿sí? Era prohibido sacar agua de un pozo. Si tenía sed y no tenía agua en casa, se moría de sed. No podía ir a sacar agua de un pozo. Se prohibía saltar. Saltar. No sé cómo le llaman ustedes a ese juego de los niños que hacen cuadritos en el piso y comienzan y recogen algo ahí, ¿sí? En El Salvador se llama pelegrina. Sí, uno tira su cosita y
va avanzando y va saltando. Eso era prohibido, imagínense, los niños no podían jugar en ese día. Eso, saltar no se permitía hacerlo. Y los que tenían trampolín en la casa no podían usar eso. No existían los trampolines en ese tiempo, ¿verdad? Pero no se podía saltar, era prohibido. Era prohibido montar un animal, no se podía ir en su burro, en su asna, en su caballo. No podía subirse a su animalito para que le condujera. Tenía que quedarse en casa porque tampoco se permitía caminar cierto número de pasos. No se permitía visitar a los enfermos. No se permitía llevar una carga. Y oiga bien esto. Eran exageradísimos en cuanto a esto. No se permitía llevar una carga. Esto era carga. No era permitido andar un libro. ¿Sí? Era una carga. Y eran tan estrictos ellos que las personas que tenían su implante en sus dientes, ese día no debían de colocárselo el postizo, porque era una carga. Así que ese día las personas tenían que no reírse, porque voy a enseñar el cholco, el faltante. No podía. Era tan estricto realmente esto. Preparar comida era prohibido, hermanos. Así que la carne asada no solamente por el fuego, sino también porque si no estaba preparada, no podía ya comer carne asada. Si alguien quería comer el día de reposo, tenía que haber preparado su comida el día viernes para poder comer el día de reposo. Si no, no podía comer. Y así tenían una serie de minuciosas prohibiciones en cuanto a la forma de vestir. Por ejemplo, no podían vestir cualquier ropa. Tenían que utilizar cierto tipo de ropa y colores para ese día. Yo en esa época no hubiera querido vivir, hermanos, imponiéndome de todo. Si ahora con esto me cuesta. No estamos acostumbrados a esto, ¿verdad? Y con solo que nos diga, usted debe de vestir su tapabocas en todo lugar público. Ay, no, está difícil. Mi hijo trabaja en una sala de ventas y él me dice, ay, qué difícil es con la gente. Si ahí afuera aparece el rótulo, debe de usar tapabocas para entrar, si no, no se le puede servir, no se le puede atender, y la persona llega sin su tapabocas y le dicen, por favor, póngase su tapabocas, y le dicen, no, a mí no me manda nadie, yo puedo hacer lo que yo quiera, estoy viviendo en un país libre, nadie me puede exigir qué es lo que yo debo de hacer. Qué difícil. Imagínense en ese tiempo. ¿Cómo que no caían mal los fariseos, verdad? Era bien difícil. Pero es así la actitud que ellos tenían, y por eso es que la narración de Marcos capítulo 2, versículos 23 al 28 hace sentido de lo que ellos están buscando provocar en Jesús. Vean el versículo 23 cuál es el señalamiento, la acción que ellos están acusando, observando a los discípulos. 23 y 24 dice: aconteció que al pasar Jesús por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Si usted los observa, la actitud que ellos tienen es la de un perro guardián, como que están ahí listos. Alguien cayó y ¡pum!, le caen encima. Esa es la forma en que la actitud que el Evangelio de Marcos nos presenta a los fariseos. Están ahí observando de lejos y ven que sus discípulos están cortando espigas, tienen hambre, van de camino. Y según Deuteronomio nos muestra, que es el resumen de la ley mosaica, Deuteronomio nos muestra de que era permitido por la ley en el día de reposo entrar a los sembradíos y cortar para saciar su necesidad de hambre. Así que ellos no estaban violando la ley mosaica, la ley verdadera, la ley de Dios, pero sí la ley o la tradición de los fariseos. Y cuando aquellos vieron esto, tuvieron la oportunidad para señalarles, para criticarles, para poder
tentar a Jesús y provocarle ante la multitud. Así que esa es la actitud que ellos tienen para los discípulos. Y cuando Jesús escucha esto, Él responde utilizando el Antiguo Testamento. En Samuel, en el libro de Samuel, se narra esta historia que Él utiliza aquí en el versículo 25 y 26, la historia de David y el sacerdote. Aquí dice Abiatar, y allá en Samuel se menciona Aitofel, que es el nombre en hebreo para este personaje. Así que es el mismo sacerdote, Abiatar y Aitofel, que están mencionados aquí en relación a lo que David hizo con su gente, que iban huyendo de Saúl. Estaban huyendo y no llevaban provisiones, no llevaban absolutamente nada, porque David había salido así como se encontraba. No había agarrado ni siquiera su espada. Si ustedes leen el pasaje paralelo en Samuel, se darán cuenta de que David le pregunta a este sacerdote que si tiene alguna arma guardada ahí, que se la dé, porque no llevaba nada. Había salido corriendo, huyendo de Saúl. Así que el sacerdote le dice: ahí está la única espada que fue la que tú le quitaste a Goliat. Y David dice: pues mucho que mejor, esa espada la llevo para defender. Y agarra esa espada, pero llevaban hambre, y le pregunta al sacerdote si tiene algo que comer, y el sacerdote le dice: no tengo nada, solamente los panes de la proposición. Le explico cuáles eran estos. Estos panes de la proposición son los panes que simbolizaban el maná caído del cielo, que cada día el sacerdote tenía que cocerlos frescos, quitar los que estaban del día anterior, ponerlos aparte y meterlos frescos ahí calientitos en el arca del pacto. Ahí los metían. Y entonces esos eran dedicados al Señor. Y según la ley de Moisés decía que los únicos que podían comer los panes de la proposición, porque no quería Dios que se perdieran esos panes después de haber utilizado para dedicarlos al Señor, los únicos que debían de comer ese pan eran los sacerdotes, nadie más, porque había sido santificado para Dios, es decir, dedicado completamente a Dios. ¿Se recuerda lo que el Señor dijo acerca del día de reposo en Éxodo 20? Que guardarías el día de reposo, ¿para qué? Para santificarlos, ¿sí? Para santificarlo, para dedicarlo al Señor. Y eso es lo mismo que el Señor está señalando con los panes de la proposición. Hay allí unos panes que han sido dedicados al Señor, santificados, apartados para el Señor. Nadie los podía tocar, solamente el sacerdote, y era para su familia comer esos panes. Pero en ese momento, David, un siervo de Dios, ya había sido ungido como rey, ya estaba ahí listo para ocupar el trono, pero estaba huyendo de Saúl. Y él llega y tiene hambre. El sacerdote le dice: solamente están estos. Y David le dice: pues dámelos, tenemos hambre. Y el sacerdote dice: ok, aquí están los panes. Y David dice ahí el pasaje que comió él y se los dio a los que con él estaban. La pregunta que hace allá en Samuel este sacerdote a David es: lo único que te pregunto, le dice, lo único que te pido es: tus hombres se han privado de acostarse con mujer antes de utilizar estos panes. Y David le dice: ya llevamos 2 días fuera, así que yo estoy seguro de que por lo menos ayer y antier ellos no han tenido nada que ver con mujeres. Entonces el sacerdote le dice: ok, pueden entonces participar. Ese es el accionar, el precedente antiguo testamentario para algo que está dedicado para Dios, que no es algo que no se puede hacer con el permiso de alguien que Dios ha establecido. Puede uno hacerlo. Y aquí el sacerdote no es que este personaje mencionado, sino es Jesucristo, el que está siendo mencionado, el dueño del día sábado, el que tiene la autoridad. Y él establece qué es lo que sus discípulos
discípulos pueden hacer. Así que esto es lo que nos presenta aquí Jesús. Para responder a la acusación de los fariseos, Él dice, pues, si aquel lo permitió, yo estoy permitiendo que mis discípulos hagan esto porque estoy respaldado por la ley mosaica. La ley permitía recoger las espigas para saciar su hambre en momentos de necesidad. Así que luego de hacer esto, el Señor expresa algo muy importante, una aclaración oportuna y una autoridad suprema expresada en los versículos 27 al 28. Vean lo que el Señor establece. También les dijo, dice Jesús, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. En primer lugar ahí, ¿sí? El día de reposo fue hecho por causa del hombre. Está para servir al hombre, no el hombre para servir al día de reposo. No es una imposición simplemente a ciegas. Es algo que dice el Señor, simplemente debemos de analizar lo que es correcto. No imponer cosas exageradas como ustedes lo han hecho, lo que está diciendo. Imponer de que no deben de hacer fuego, imponer de que no deben de cocinar, imponer que no deben de caminar cierto número de pasos, imponer infinidad de cosas como ustedes se han imaginado que es. Simplemente el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Es decir, el hombre necesita, el ser humano necesita considerar que la vida no es solamente para nosotros, para sentirnos bien. Materialismo es lo que le llamamos. ¿Sí? Cuando usted vive para sí mismo, la vida del ser humano fue hecha para también dedicarla a Dios, y por eso se estableció el día de reposo, para que tuviese el ser humano la oportunidad de tener un día para dedicar al Señor, para hacer algo diferente a lo que normalmente hace en otros días de la semana. Y por eso el Señor establece este principio: el día de reposo no fue hecho para imponerse sobre el hombre, es para que el hombre pueda dedicar al Señor un día especial para servirle a Él. Y luego termina diciendo el versículo 28, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Es decir, tiene la autoridad que se requiere para definir qué es lo que se debe de hacer. No hay nada que se le pueda imponer a Dios. Si no, dejaría de ser Dios, ¿no es cierto? Si hay alguien más que le impone a Dios, entonces no es Dios. Así somos nosotros. Tenemos a un Dios grande y poderoso que exige de nosotros, y lo que necesitamos es obedecer porque no somos dioses. Y esto es lo que está revelando el Señor Jesús. Yo soy el dueño de esto, el que tengo la autoridad, el que defino qué es lo que deben de hacer. Y lo que el Señor decidió hacer no es quitar la ley, sino es darle valor, realzar lo que realmente significaba la ley. No sé si viene a su mente ese pensamiento de que el Señor Jesús expresó, que no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y aquí realmente el Señor está cumpliendo la ley, no está aboliéndola, no está quitándola. El Señor está dándole el verdadero sentido de lo que es la ley. Así que, terminando con alguna aplicación, como dije al principio, nosotros, nuestro día de reposo, nuestro día santificado para dedicarlo al Señor, no es el día sábado, no es el día lunes, no es el día martes, es el día domingo. Y aunque todos tenemos la responsabilidad de vivir cada día, cada momento de nuestra vida para honrar y glorificar a Dios, por lo menos debe de existir en nuestro estilo de vida un día en que nosotros podamos dedicarnos al servicio a Dios, dedicarnos para adorar con libertad a nuestro Dios. El día que se ha establecido en la cristiandad es el día domingo. ¿Por qué no dedicar el día para nuestro Dios? ¿Por qué nosotros no podemos tener un día especial para hacer la obra de nuestro Dios? Yo creo que esto es fundamental para todos nosotros, porque nuestra sociedad está tan metida en ocupaciones, tan a la carrera en cosas
personales, materiales, económicas, familiares. Estamos en el corre y corre, haciendo esto y haciendo lo otro, y aún en el día domingo, cuando realmente necesitamos detenernos el día domingo. No pensar en otras cosas y pensar en cómo hacer algo para Dios. No como los fariseos de que, el hermano se fue a comer, él no debía de haber hecho esto. ¿Sí? El hermano se fue a ver a su familia, él no tenía que haber hecho esto. No somos vigilantes, no somos el IRS. ¿Sí? Pero sí debe de nacer de nosotros esta libertad de servir y adorar a Dios, por lo menos un día, hermanos. Yo sé que hay muchas personas, quizás entre nosotros pueda haber alguien con este pensamiento: no, yo solamente le dedico 2 horas a Dios el domingo, y no me pidan más, porque yo paso muy ocupado, yo no tengo tiempo para desperdiciar. Y realmente lo que Dios está diciéndonos hoy ¿es importante Dios en tu vida? ¿Es realmente Dios el que merece la honra y la gloria en tu vida o no? Porque si usted no tiene el valor de dedicar un día completo al Señor, es porque para usted Dios no vale mucho. Si en su trabajo usted trabaja 8 horas y su jefe le dice, ¿te puedes quedar 2 horas más? Usted le dice, ay sí, pero como ya son para la noche, valen el doble, ¿me las pagas? Sí, yo necesito porque tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que ir a las Bahamas en mis vacaciones. Entonces voy a trabajar 2 horas más para poder quedar. Y yo veo mucha gente muy dispuesta a hacer esfuerzo por otras cosas más en la vida. Y está bien, mientras podamos hacerlo, está bien. Pero cuando se requiere de la obra de Dios, cuando se requiere de adorar a Dios, de vivir para Él, de servirle a Él, yo lo veo muy diferente la actitud. Estamos como sacudiéndonos la responsabilidad, ¿sí? Ay, no, pongan a otro. No, yo no quiero. No, ahí hay otro que puede hacerlo. Yo propongo a fulano antes que me propongan a mí, porque no quiero responsabilidad. Y es esto lo que el Señor está diciéndonos hoy. El Señor del día de reposo está diciéndonos: yo puedo exigirte a ti lo que tú tienes que hacer, y si no lo haces, te las verás conmigo, dice el Señor. Porque Él es Señor de este día santificado para nuestro Dios. Y la iglesia, y no hablo solamente de Vida Abundante, la iglesia de Jesucristo a nivel mundial está renegando dedicarle tiempo al Señor, porque hay cosas mucho más importantes que se requiere que hagamos. Así que si usted se siente identificado con este pensamiento, yo le animo a que reflexione, a que recapacite y que dedique por lo menos las 2 horas que estamos aquí, por lo menos un tiempo más para servir al Señor haciendo algo. Se da cuenta de que alguien está enfermo, que alguien está en casa, que alguien está padeciendo necesidad. En este tiempo no podrá irle a visitar a su casa, pero por lo menos levante su teléfono y márquele, hable con esa persona. Dedique tiempo para servir en este día, para glorificar a Dios. Dedique tiempo para hacer que la obra del Señor avance. Si se encuentra alguien en la calle, algún vecino necesitado, háblele de Cristo, no ande en sus carreras. Dedique tiempo para el Señor. Así que le animo a que esta meditación realmente nos ayude a recapacitar cómo estamos en relación a lo que ofrecemos a nuestro Dios. ¿Lo hacemos a la carrera? ¿Lo hacemos a lo que salga? ¿O simplemente estamos dándole el valor que realmente el Señor quiere que tengamos para Él? Un día especial, dedicado para exaltarle y para hacer avanzar su obra en este mundo. Si no es así, hagamos los arreglos.